Este aparato que les estoy mostrando es un probador de baterías de la marca FNIRSI. El probador de baterías, su función es leer una característica de las baterías que se llama resistencia interna. ¿Por qué necesitamos medirla? Porque leyendo la resistencia interna de las baterías podemos detectar en qué estado están de su ciclo de vida. Nos puede detectar con este aparato si una batería está en buen estado o no lo está, y eso es útil porque la prueba la hacen solamente unos segundos comparado a descargar completamente la batería. Entonces es bastante útil este tipo de aparatos. El modelo es HRM10 y vamos a ver qué es lo que contiene la caja. Vamos a proceder a abrir la caja. Aquí está. Este es el instrumento, y en esta parte de abajo encontramos las sondas de medición. Son sondas del tipo Kelvin. Además nos encontramos con un cable USB-C, el cual nos sirve para dos funciones. Una es cargar la batería interna del instrumento, y la otra es para transferir la información de las lecturas que hemos hecho a una computadora para su posterior análisis. Estas son las puntas con las que cuenta el instrumento. Les mencionaba, se llaman tipo Kelvin porque ven la pinza. Cada uno de estos terminales de conexión tiene un cable que va a esta parte, de tal manera que aquí salen en realidad dos cables. De la misma manera en el negativo, cada uno de estos es un cable diferente, es una conexión diferente, y de tal manera que en este cable salen dos hilos. Entonces el total de hilos a conectarse al aparato son 4. Este es el conector, y esto es útil porque para poder hacer mediciones de lecturas de resistencia muy bajas, este tipo de punta, la punta tipo Kelvin, nos permite hacer una medición de muy alta precisión. Esto es debido a que nos ayuda la punta Kelvin a eliminar la lectura de resistencia en el mismo cable, y esto nos hace que la lectura que estemos tomando sea lo más exacta posible sin tomar en cuenta la resistencia de los cables. Ahora vamos a ver el instrumento. Vamos a abrirlo. La primera impresión que me da es que se siente robusto. Es muy pequeño, pero la pantalla es de buen tamaño y es a colores. Aquí dice en la parte de abajo HRM10 Internal Resistance Tester. Estos son los botones de operación: flecha arriba, flecha abajo, flecha a la derecha, flecha a la izquierda, y la botón de OK o de encendido. Por la parte de arriba tenemos este conector donde conectamos las puntas Kelvin para las mediciones. Por este lado tenemos un conector USB-C que les mencionaba, es para la recarga de la batería interna, y a su vez es para transferir la información que tengamos en la memoria del instrumento a una computadora. Esa transferencia se hace mediante un archivo Excel. Aquí abajo se ve un pequeño agujerito donde está un pequeño LED que al encender en color rojo nos indica que se está cargando la batería. Quiero suponer que cuando se apague quiere decir que la batería está cargada al 100%. Esta es la parte de atrás del instrumento, y aquí tenemos una basecita para poderlo sentar en un escritorio. Se siente bastante robusto, se ve muy bien el instrumento.
Vamos a encenderlo para ver qué es lo que nos muestra el aparato. Aquí lo primero que vemos es que nos dice la lectura de volts en la parte de arriba, en la parte de abajo la lectura de resistencia en ohms. En la parte de arriba de la pantalla vemos la fecha y la hora. Nos indica hay un indicador de qué tanta batería nos queda del instrumento y un indicador de que está activado el buzzer interno. Si presionamos este botón, vamos a entrar a los menús. Vamos a acercarnos un poquito. Aquí están los menús del instrumento, donde el 1 es Sorting Mode, lo veremos posteriormente. El 2 es History, y ahí nos va a mostrar un listado de las últimas lecturas que hemos tomado. Donde esas lecturas se toma el voltaje y la resistencia. Esto es las lecturas que tomamos en el modo Sorting Mode. El siguiente punto es calibración de voltaje. Si creemos que el instrumento no nos está dando buenas lecturas, podemos hacer una calibración en voltaje y en resistencia. El siguiente es el volumen del buzzer. El que sigue es para ajustar la fecha y la hora. El 7 es para ajustar el brillo de la pantalla. El 8 nos permite seleccionar el idioma de la pantalla, donde tenemos disponible inglés y chino. En el 9 podemos programar un tiempo en el cual se apaga automáticamente cuando no lo estamos utilizando, y esto es con el objeto de ahorrar batería. Finalmente tenemos donde dice Factory Data Reset. Esto es útil porque si nosotros hicimos una calibración de voltaje o de resistencia y no nos satisfizo, lo que podemos hacer es restablecer a los valores originales de fábrica. Entonces, esto es el aparato, y vamos a ver cómo utilizarlo. Lo primero que quiero hacer es hacer una comparación de lecturas de voltaje y resistencia con un instrumento de más precisión para ver qué tan fiables son las lecturas que nos va a dar el instrumento. Vamos a hacer una comparativa de lecturas primero de resistencia, y las comparaciones las vamos a hacer contra este instrumento, que es un multímetro de banco de la marca Siglent. El modelo es SDM3055 y tiene una precisión de 5,5 dígitos. Aunque el instrumento tiene la capacidad de hacer lectura de resistencia con cuatro hilos, que sería similar al método que utiliza el FNIRSI, no tengo listo los 4 hilos para hacer la medición. Entonces vamos a nada más a hacer la comparativa con la lectura normal de 2 hilos de este multímetro. Lo que hacemos es que seleccionamos aquí ohms de 2 hilos, y para la comparativa tengo 2 resistencias. Esta es una resistencia de 0.3 ohms y es de el 1% de confiabilidad, de precisión. 0.3 ohms al 1%. Y también tenemos esta resistencia. Esta resistencia es de 0.07 ohms, o sea 70 miliohms, también al 1%. Entonces vamos a comparar. Estoy comparando resistencias de muy bajo valor para hacer la medición. Aquí tengo los cables. Primero los voy a unir de esta manera. Y tenemos en la pantalla, tenemos una lectura de 0.064 ohms. Activamos la función Relative para que nos dé 0.000 ohms. Y ahora sí,
se supone que vamos a hacer la medición de la manera más precisa. Empezamos con esta resistencia y conectamos. Y nos da una lectura de 66, 67. Está terminando de hacer su medición. 68 miliohms. Vamos a detener la lectura. Aquí la tengo detenida. Quedó en 69 miliohms. Y ahora vamos a ver qué lectura nos da el instrumento FNIRSI, el probador de resistencia interna de baterías. Estas son las puntas Kelvin y voy a conectarlas al instrumento. Aquí está listo. Entonces tengo la resistencia. Lo que hago es que conecto una punta a un extremo, la otra al otro extremo, y nos está dando 70.2 miliohms. Observen que es un valor bastante cercano a lo que se supone que debería ser. Me sorprende bastante la precisión, porque estamos hablando de miliohms. Ok, vamos a hacer la medición del otro, que yo les había dicho que es de 0.3 ohms, que serían 300 miliohms. Entonces conectamos la punta roja del multímetro, la punta negra, aquí están, y vamos a borrar la pantalla, que resetee. Nos está dando 290, 291. Ahí en 291 miliohms quedaría un error de 9 miliohms. Esta es la lectura que nos da el medidor Siglent, el multímetro Siglent. Y ahora vamos a comparar con el FNIRSI. Y el FNIRSI nos dice que tenemos 294.8 miliohms. Entonces, las lecturas que nos está dando el instrumento son muy cercanas a la realidad. Y estamos hablando de que estamos midiendo resistencias de muy bajo valor. Entonces, la verdad sí me sorprende bastante la precisión del instrumento. Ahora vamos a hacer unas mediciones de voltaje. Voy a poner dos baterías para hacer las mediciones de voltaje. Bien, primero tengo esta batería. Es una batería de 12 volts y 5 ampere hora. Y vamos a conectar las puntas del multímetro. Nada más me faltó ponerlo primero en voltaje de corriente directa. Aquí está. Y ponemos ahora la terminal roja. Nos da una lectura de 12.4. Se desconectó. Aquí está. Nos da una lectura de 12.4597 volts. Vamos a guardarlo en memoria. Y ahora vamos a medir con el probador FNIRSI. Conectamos la punta negra y luego conectamos la punta roja. Observen que es muy sencillo hacer la conexión. Aquí nos está dando una lectura de 12.459. Y observen que es exactamente igual que el valor que nos da el multímetro Siglent. Entonces, me sorprende bastante el nivel de precisión, porque estamos hablando de una precisión en el rango de los milivolts. Y está siendo bastante exacto. Entonces vamos ahora a ver con otra batería. Aquí tengo otra batería. Esta es una batería de 12 volts, 9 ampere hora. Conectamos el cable negativo, va aquí. Y el cable positivo va aquí. Borramos, reseteamos. Aquí nos da un valor de 12.5973 volts. La guardamos en pantalla la lectura para compararla con el FNIRSI. Y en el FNIRSI conectamos la terminal roja. Y ahora conectamos la terminal negra. Y nos da exactamente el mismo valor, 12.597. Entonces nada más observen
cómo un instrumento con un costo de alrededor de $50 tiene una precisión altísima en cuanto a lecturas de voltaje y de resistencia. Esto la verdad nos da bastante gusto porque sabemos que estamos pues ante un instrumento que nos va a ser bastante útil y que nos va a dar unas lecturas muy precisas que nos permitirán tomar las decisiones adecuadas para ver si una batería está en buen estado o no lo está. Finalmente quiero mostrarles cuáles son las especificaciones de este instrumento para poder ver qué tan útil nos va a ser. Aquí tenemos el modelo HRM10. Aquí nos dice Instrument Test Signal Frequency. Estos instrumentos, para hacer una lectura de resistencia, lo que hacen es que inyectan un milivoltaje de corriente alterna para provocar una caída de tensión en la resistencia interna de la batería, y de tal manera que por ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje entre corriente, podemos calcular el valor de la resistencia. Entonces necesitamos una inyección de una señal, y esta señal es de corriente alterna de 1 kHz. Cuenta con una batería interna recargable, y el conector para cargar dicha batería es una interfase USB tipo C. El instrumento tiene internamente una batería de 1000 mAh, batería de litio. Puede ser calibrado por el usuario. Tiene el modo Sorting Mode. Tiene el History Record, que es para almacenar lecturas. Y se puede exportar el dato a una computadora. Por este lado dice que el rango de medición es de 0 a 100 volts de corriente directa. FNIRSI remarca bastante que no debemos de superar ese valor de 100 volts. Tengan mucho cuidado de no exceder el voltaje de conexión más allá de 100 volts de directa. Por protección, pues lean algo que sea de 90 volts o menos para evitar ese riesgo de dañar el instrumento. La lectura de resistencia puede ser desde 0 hasta 200 ohms. La precisión de las lecturas es del 0.5% en voltaje y del 0.5% en resistencia, que ya vimos que la precisión es bastante alta. El rango de selección es automático y puede ser de 0 a 1 volt, de 0 a 10 o de 0 a 100. En cuanto a resistencia, los rangos disponibles son 20 miliohms, 200 miliohms, 2 ohms, 20 ohms y 200 ohms. La temperatura de trabajo de menos 10 grados centígrados a 45 grados centígrados, una humedad relativa del 80%. Se puede ser almacenado el instrumento en un rango de menos 20 hasta 80 grados centígrados. Viene aquí el tamaño del aparato y el peso, que son 225 gramos. Entonces, la verdad, para lo que nosotros pretendemos, que es probar baterías de UPS, me parece un instrumento bastante adecuado, y yo considero que con este instrumento puedo medir baterías desde unos, vamos a decir, desde 2 ampere hora hasta aproximadamente unos 75 a 100 ampere hora. Entonces perfectamente queda dentro de un rango bastante adecuado para probar baterías de UPS, que es para lo que yo voy a utilizar este aparato. El aparato también puede servir para probar otro tipo de químicas de baterías, como las de litio, pero yo no lo voy a utilizar para eso. Yo nada más lo voy a utilizar para probar baterías de UPS, que generalmente son baterías de plomo ácido o baterías BRLA. ¿Qué sigue de aquí? Bueno, a partir de aquí, lo que yo quisiera hacer en el próximo video es analizar las especificaciones de ese instrumento
para ver qué tan útil nos va a ser, y también quiero analizar cuáles son las especificaciones que vamos a decir que sean más adecuadas o que más quisiéramos en un probador de baterías, y de ahí ver cuáles especificaciones o cuáles características le faltaron a este instrumento que nos hubiera gustado que se incorporaran. Y también lo que quiero hacer en el siguiente video es hacer una comparativa de especificaciones de este aparato FNIRSI. Lo quiero comparar, hay un probador de baterías de la marca Unité. Quiero comparar las especificaciones con ese, y conozco uno de la marca Hioki que es mucho más caro, mucho más profesional, pero también quiero hacer una comparativa. Esa comparativa nada más lo vamos a hacer de especificaciones, pero para más o menos que vean el por qué un aparato puede ser muy caro o ser muy económico, pero también eso nos va a servir para ver que este aparato, pues la verdad, por el precio está bastante bien. También en el próximo video vamos ya a empezar a hacer mediciones con baterías y empezar a analizar las lecturas que nos da para más o menos ir viendo cómo vamos a saber si una batería está buena o no está buena.